Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 3 de octubre, día de San Francisco de Borja, presbítero, que nació en Gandía, en Valencia, en el año 1510. Fue gran privado del emperador Carlos V y caballerizo de la emperatriz Isabel. Vivió ejemplarmente en el palacio. La vista del cadáver de la emperatriz lo impulsó a despreciar las vanidades de la corte. Entonces, también fue virrey de Cataluña y duque de Gandía, y después de la muerte de su esposa en 1546, que acabó de desligarlo del mundo, entró en la Compañía de Jesús, de la que llegó a ser superior general. Se distinguió sobre todo por su profunda humildad, dio gran impulso a las misiones y murió en Roma el 1 de octubre del año 1572. Vamos a escuchar el texto que nos trae hoy el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron a una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y lo regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, con tu presencia, con tu luz. Llénanos de tu fuerza, con tu unción, que tengamos hoy la claridad de cómo es tu seguimiento, para que dejemos nuestros impulsos y caminemos en tu misericordia y tu paz. Amén. ¿Qué dice el texto de hoy? Entonces nos volvemos, capítulo 9, versículos 51 al 56, ¿hacia dónde va Jesús? Toma una decisión, ¿a quiénes envía delante de él? Entra en una aldea, ¿de qué lugar? ¿Qué pasa allí? Hay dos discípulos que reaccionan o quieren reaccionar de cierta manera, y Jesús entonces, ¿qué les tiene que decir a ellos? Y hacia dónde se dirigen después. Como siempre, varias lecturas. Primera lectura, pausa, silencio. Segunda lectura, todos los detalles, todos los diálogos, claridad en lo que leemos. Pausa y silencio. Tercera lectura, síntesis general, y después lo pasamos, lo recomponemos con la memoria y lo pasamos de la mente al corazón. En este día, Lucas tiene un punto central en su evangelio. Jesús toma una decisión, y cuando sabe que vienen los días de ser llevado al cielo, toma la decisión de ir a Jerusalén. Entonces empieza aquí Lucas en una profundidad teológica, un camino hacia Jerusalén. Y en ese camino a Jerusalén, bajando hacia Jerusalén, pasan por tierra de Samaria y quieren entrar en una aldea donde no lo reciben. Él manda a unos primeros y como se dan cuenta que Jesús va hacia Jerusalén, pues los de esa aldea, los de esa región, pues lo toman a mal, porque siempre había una rivalidad muy grande entre samaritanos y hebreos, en orden a que para los samaritanos el templo no era el de Jerusalén, y como se habían visto un poco maltratados por los hebreos, por cuestiones culturales, porque los samaritanos empezaron a poblarse en una región, precisamente en Samaria, cuando llegó el Sargón II de Asiria en el año 721, que habían sido deportados pues los de allí a esta zona, a Babilonia, pues empezaron a juntarse y a mezclarse allí tribus y personas de otros contextos, y se dieron allí como unas mezclas y también idolatrías, pero trataron algunos de seguir como la religión de Yahvé a su manera. Con un culto a Dios construyeron un templo en Garizim, que era rival del templo de Jerusalén. Por eso se mostraban hostiles con los hebreos, con los judíos que peregrinaban a la ciudad santa, como lo hacía Jesús. Entonces, en esa ciudad, instigados por otros también, hay que decirlo, cuando pasó Jesús, pues como iba para Jerusalén, pues lo trataron mal, porque para ellos, los hebreos, siempre fueron hostiles también para con ellos. Entonces eso era una rivalidad, y Jesús comprendía aquello, pero los dos de los discípulos, Juan y Santiago,
muy llevados como a la manera de Elías. ¿Se acuerda cuando Elías baja fuego del cielo para mostrar cuál es el verdadero Dios ante estos falsos profetas de los Baales? Pues aquí ellos pensaban que estaban haciendo bien y le dicen a Jesús como como quien dice que baje fuego del cielo y estos impíos y tal cosa. Y Jesús los tiene que llamar al orden en el sentido de cómo les ha enseñado. ¿Qué les ha enseñado Él? Misericordia, amor, paz, paciencia. Por eso dice, Él se volvió y lo regañó y se encaminaron hacia otra aldea. Les tiene que mostrar Jesús cuál es el espíritu que Él trae. Por eso aquí Jesús tiene que casi decirles, ustedes no saben de qué espíritu son. No tienen el espíritu de la paz, del rey pacífico. No traen el contexto de toda la enseñanza de la misericordia que ellos han escuchado en labios de Jesús. Seguramente ellos pensaban que hacían bien, pero aquí en este llamado de atención a Jesús es también para los otros apóstoles, para que todos tengan en cuenta que Dios tiene otra forma de implantar su reino, y no es con el avasallamiento, no es con la pelea, no es con la guerra, sino con la paz que Él trae para los corazones. Hoy con esta meditación los invito a que ustedes y yo miremos qué espíritu tenemos. Porque Juan es un santo, pues es el discípulo amado, sino que seguramente le dio dolor allí del Señor, pero como lo trataban, y Santiago de Zebedeo era un hombre también que quería honrar a Jesús. Seguramente también por eso quería como imponerse. Pero Jesús les enseñó que no era esas formas contundentes de ser como los que reaccionan como un trueno, como una ráfaga así violenta sin pensar. Y aquí Jesús quiere proponer la reacción de Dios, que es la de la misericordia, la de la conversión. Además, Jesús sabe que cuando pase después aquello de la pasión y muerte, los samaritanos iban a comprender qué es lo que iba a pasar allí, porque pasó hacia Jerusalén. Jesús en Samaria había tenido ciudades que lo habían aceptado. ¿Se acuerdan ustedes con la samaritana? Que después ella fue y le dijo que había visto un profeta, y los que después cuando escucharon hablar a Jesús, ellos le dicen a la samaritana que ya ella no tenía que decirles, que ellos veían verdaderamente que Jesús era un profeta, y en algunas regiones hizo el bien. Lo que pasa es que aquí iba para la celebración de la Pascua para Jerusalén, y otros levantaron a este pueblo en el sentido de se empezaron a generar un caos, como que diciendo, va a pasar el profeta y no nos va a tener en cuenta porque se va a ir a celebrar la Pascua a Israel. Pero Jesús sabe que en tiempo largo ellos comprenderían. Después vieron lo que pasó también allí de la pasión, muerte y resurrección, y muchos en Samaria serían aquellos que vendrían al cristianismo, más que inclusive que los hebreos. Entonces solo Dios conoce lo que va a pasar. Por eso Dios sabe que no es la violencia que impone, sino la paz que da una oportunidad de conversión. ¿De qué espíritu somos ustedes y yo hoy? Esta palabra viene a tocarnos hoy esta realidad. ¿Qué nos propone hoy la reacción de Jesús? La enseñanza que le da a los dos apóstoles y a los otros también. ¿Cómo reaccionamos ustedes y yo ante muchas cosas? ¿Queremos imponernos? ¿Cuál es el estilo de Dios? Quedémonos meditando esto en este día. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu paz y tu misericordia para con todos. Enséñanos a reaccionar como tú. Enséñanos a tener el espíritu tuyo, Rey pacífico. Enséñanos, Santo Espíritu de Dios, a vivir en el control y en el dominio propio, porque logramos más en la paz y en la misericordia que en la reacción violenta. Enséñanos a no reaccionar como los hijos del trueno, y que podamos verdaderamente amar y caminar rectamente en tu presencia todos los días. Amén. ¿Qué propósito nos deja esta palabra para usted y para mí en cuanto a reacciones, dominio propio, paz del corazón? ¿Qué espíritu tenemos? ¿Qué espíritu queremos tener? ¿O somos como hijos del trueno también nosotros? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.